Como le digo, durante los últimos 3 fines de semana hemos estado hablando acerca de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros en el hogar. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor espera de su esposo hacia su esposa? ¿Qué es lo que el Señor espera de su esposa hacia su esposo? ¿Y qué es lo que espera de los hijos hacia los padres? Eso es lo que hemos estado hablando. Y quiero recordarlo con ustedes también para los que nos acompañan, pues hoy por primera vez, pues de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que el Señor espera del esposo hacia su esposa? ¿Qué es lo que él debe hacer? ¿Me lo recuerda, por favor? ¿Cómo? De todas las frases que dijeron. Sí, se espera que el esposo ame a su esposa de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y estuvimos ahondando un poco en lo que significa semejante frase. Entonces, señor, caballero, esposo, el Señor demanda de usted que usted ame a su esposa de esa manera. Luego predicamos a las esposas. ¿Qué es lo que se espera de las esposas? Según las escrituras. Va a tocar volver a predicar esas 3 enseñanzas. Que se someta a su esposo de la misma forma en que la iglesia se somete a Cristo. Y hablamos un poco de lo que significaba someterse a la luz de las escrituras. Tremenda demanda. Entonces, señora, jovencita que te vas a casar un día, esposa, se demanda de ti que te sujetes a tu esposo de la misma forma en que la iglesia se sujeta a Cristo. Tremenda tarea. Y hace 8 días le prediqué a quienes, a los hijos, y habían 2 acciones, 2 cosas que espera el Señor que los hijos hagan hacia los padres. ¿Cuáles eran? Obedecerlos y honrarlos. Esa a los padres sí se les quedó aquí grabadita. Esa sí la tienen clara porque es lo que seguramente hablaron con sus hijos. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando durante los últimos 3 fines de semana. ¿Qué es lo que espera el Señor de mí en el rol que yo ocupo en el hogar? Si usted escuchó esas enseñanzas y las vio por internet, estará de acuerdo conmigo en lo titánica que son esas tareas. En lo, si no difícil, lo imposible que puede llegar a ser vivir eso que yo les prediqué aquí todos los días. Algunas mamás me dijeron, pastor, después de la enseñanza que usted dio hacia los hijos, mi hijo salió como una sedita de aquí de la predicación y llegó a la casa y me ayudó a barrer, empezó a lavar la loza solo, al otro día también tendió su cama, barrió, cocinó y estuvo como una sedita, muy respetuoso hacia mí, honrándome, muy bien, pero al tercer día, pastor, se le olvidó y volvió a ser el mismo. Y creo que eso mismo que le pasó a ese muchacho le puede pasar a una esposa hacia su esposa y a una esposa hacia su esposo. Entonces venimos a la iglesia, escuchamos cuál es la voluntad de Dios, de alguna forma quedamos animados a querer vivir ese mandamiento, salimos de aquí con el impulso de querer vivir en la voluntad de Dios, pero pasado el tiempo nos enfrentamos a la realidad de que somos los mismos, de que tenemos el corazón con las mismas actitudes, de que son los mismos pecados, las mismas tentaciones, las mismas circunstancias. Pastor, mi esposa es la misma. Pastor, mi esposo es el mismo, mis hijos son los mismos. Y entonces, aunque salimos con ese impulso de querer vivir lo que predicamos aquí, y no solo con ese tema, sino con otros muchos temas que tocamos aquí, como abandonar la ira, el enojo, la tristeza, ¿cierto? Pues llega a ser frustrante porque no lo podemos vivir constantemente. ¿Se identifica con lo que le estoy diciendo? ¿Cierto? Y entonces algunos, ante esa situación, optan por rendirse. Dicen como, yo, ¿para qué lo sigo intentando? ¿Para qué sigo esforzándome en vivir los mandamientos de Dios si no lo logro?
Tantas veces he querido, por ejemplo, permítame traer algunos ejemplos sobre la mesa, he querido abandonar la pornografía, he querido abandonar las mentiras, he querido abandonar esto y no lo logro. Y cuando lo he tratado de hacer puede que logre un día, 2 días, algunas semanas, pero vuelvo y caigo en lo mismo y peor aún, porque cuando vuelvo y caigo me tiro en el lodazal aún más. Es la realidad de algunas personas. Pastor, ¿qué puedo hacer para vivir constantemente en la voluntad de Dios? Pastor, ¿qué puedo hacer para que ese impulso con el que a veces salgo de la iglesia no se desvanezca a los 2 o 3 días? Pues bien, de eso le advertí durante las 3 enseñanzas que íbamos a hablar hoy, ¿cierto? De la clave, el secreto para poder vivir en la voluntad de Dios. Y decíamos que el secreto, la forma para poder vivir en la voluntad de Dios es una dependencia completa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Que si no es porque el Espíritu Santo llena nuestras vidas, inunda nuestras vidas, domina nuestras vidas, es imposible en nuestras fuerzas vivir bajo la voluntad de Dios y cumplir cualquiera de sus mandatos y sus preceptos. Entonces yo quiero hoy dedicar lo que queda de sermón a explicarle qué es ser lleno del Espíritu Santo y cómo lo puedo hacer. Pastor, entonces permítame hacerme una pregunta a mí y se la respondo. Si soy lleno del Espíritu Santo, ¿se va a acabar esa lucha interna en mí y voy a empezar a obedecer la voluntad de Dios como una sedita? No, no. De hecho, antes de querer traerle una solución, como que le voy a traer es un problema, pero un problema bueno. Y le quiero hablar de eso. Efesios capítulo 5, versículo 18. Este texto es con el que Pablo inaugura la sección que hemos estado estudiando estos 3 últimos fines de semana, la de los esposos, esposas e hijos. ¿Y cómo inaugura Pablo esta sección? Dice el versículo 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí hay un mandato para el creyente, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿eso qué es? Pues es lo que le quiero explicar. En primer lugar, si usted quiere tomar apuntes allí en su bosquejito o de forma digital, escriba allí, vamos a resolver esa primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque hay que ser llenos de Él, pero ¿quién es Él? Mi querido oyente, voy a hacer mi máximo esfuerzo por hablar del Espíritu Santo y espero causar en usted, pues con la ayuda del Espíritu Santo, la misma emoción que me genera a mí cuando hablo de quién es el Espíritu Santo. Voy a empezar, atento a quién es el Espíritu Santo. Voy a empezar con una idea un poquito difícil de entender, pero yo sé que usted, voy a hacer mi mayor esfuerzo para que me entienda. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo así una persona, pastor? ¿Es un ser humano? No. El ser humano es la silueta humana que nosotros tenemos, pero dentro de cada ser humano hay una persona. Esa persona tiene emociones, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene pensamientos. Esa es la persona. Si quitamos la silueta humana, la persona sigue siendo esa persona. ¿Me hago entender? Es como la esencia. Bueno, el Espíritu Santo es eso, es Él, es la persona del Espíritu. El Espíritu Santo tiene voluntad, tiene propósitos, tiene emociones, tiene sentimientos. Entonces es una persona con la que nosotros podemos comunicarnos y eso quita de nuestra mente cualquier idea incorrecta de que el Espíritu Santo es o una fuerza o un poder o una energía. No, es una persona con la que nosotros nos comunicamos. ¿Me entiende? Ese es el Espíritu Santo. Pero hay aún más, porque la Biblia dice, bueno, pastor, ¿usted de dónde saca que el Espíritu Santo es una persona? De la verdad del Nuevo Testamento. Usted tiene que en este momento dar un voto de confianza en mí de que le estoy hablando la verdad y ir a revisarlo en las Escrituras, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo tiene voluntad, se comunica, tiene sentimientos, ¿sí? Pero hay más. El Espíritu Santo es Dios. Todas
las virtudes, todas las capacidades, todas las cualidades que nosotros sabemos de Dios reposan en la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, que esta persona de la que le estoy hablando es todopoderoso. Tiene el poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera, porque eso significa que es todopoderoso, omnipotente. El Espíritu Santo es completamente sabio, lo sabe absolutamente todo, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Y conoce la profundidad de todos los misterios de Dios, es omnisciente, lo sabe todo. El Espíritu Santo es omnipresente, lo llena todo, está en todo lugar. ¿Alcanza a entender lo que le estoy diciendo de quién es esa persona a la que estoy hablando? Entonces es Dios completamente. Pero por si fuera poco, esta persona a la que le estoy hablando, del Espíritu Santo, se ha involucrado activamente en toda la historia de la humanidad y aún antes. El Espíritu Santo existe desde antes de que las cosas fueran llamadas a la existencia. El Espíritu Santo participó activamente en la creación de todo el universo. Génesis dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y estaba allí obrando en la creación de todo lo que existe, tan asombroso como es. No solo no se detuvo en la creación, sino que a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento y de los acontecimientos ocurridos antes de Cristo, el Espíritu Santo influenció activamente cada uno de esos acontecimientos, sobre todo acompañando al pueblo de Israel. Llegado Cristo, el Espíritu Santo fue quien guió a Jesús durante toda su vida de predicación. ¿Recuerda que fue el Espíritu Santo el que lo llevó a que fuera tentado? Lo guió. Cuando Jesús muere, la Biblia dice que el Espíritu Santo participó activamente en la resurrección de Jesús. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo participaron en esa resurrección de Jesús. Y una vez Jesús resucita y es inaugurada la iglesia, quienes somos nosotros, es el Espíritu Santo el que la ha estado guiando y el que asegura que la salvará el día del juicio final. Entonces hace un montón de cosas. Es semejante personalidad. Dígame si no es digno de honrarlo. Dígame si no es digno de que nos inclinemos ante Él. Dígame si no es digno de que lo respetemos. Es semejante personalidad. No tiene punto de comparación con la persona que usted considere que es la más importante que existe, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo lo veo a Él como un ser enorme, portentoso, gigante, sublime. Él es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué me asombra más? Que semejante personalidad de la que le estoy hablando prometa que va a vivir, que va a morar en cada persona que cree en Jesús como su Salvador. Y yo no lo entiendo. Lo creo y quiero llevarlo a que usted también lo crea. Pero de ahí a entender que semejante ser del que le estoy hablando more en mí, wow, yo no lo entiendo del todo, pero lo creo. Y es que eso que le estoy diciendo es un problema. Que me ocurra a mí y que le ocurra a usted de que no lo entendamos, pues es un problema. Difícilmente lo vamos a llegar a entender, pero el problema es que también a veces hasta dejamos de creerlo. Al punto en que Pablo tiene que escribirle a la iglesia a los Corintios y recordárselo. Entonces dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. O no saben, se les olvida. No lo tienen presente. Yo no sé si alguno de ustedes no lo sabía. No sé si alguno de ustedes se lo había olvidado. Pero aquí está Pablo diciéndonos, no lo saben, no se acuerdan de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes ya no se pertenecen a sí mismos. Pues ahí es Pablo diciendo a la iglesia, recuérdenlo. Y hoy se los digo, primera pregunta, ¿creen ustedes en Jesús como su Salvador? Si la respuesta es sí, yo creo en Jesús como mi Salvador, quiero recordarte, quiero afirmarte que el Espíritu Santo vive en ti. Y no solo vive como dicen algunos, y es momento de quitar esas ideas de la cabeza, como por porciones, una porción pequeña del Espíritu Santo o por cantidades, no. Toda la plenitud del ser del Espíritu Santo mora en el creyente.
Por lo tanto, es incorrecto estar cantando canciones donde se le diga al Señor, dame más de tu Espíritu. Más si ya lo tienes todo. Toda la plenitud del Espíritu Santo mora en ti. Lo que le podemos decir al Señor es, ayúdame a ser dominado por Él, a que Él controle mi vida, pero más, no, el Espíritu Santo no viene por porciones, no viene por poquitos. Otra vez te digo, la plenitud del Espíritu Santo vive en ti. Y viene una pregunta importante. Y necesito que me responda con sinceridad. ¿Lo cree? Porque ese es el primer paso. Si es que hay pasos. ¿Lo crees? Que ese ser glorioso vive en ti. Yo lo creo. ¿Qué nos hace a veces dudar? La realidad de nuestra vida, ¿cierto? Pero entonces quiero responder la siguiente pregunta. Segundo punto que está allí. Si el Espíritu Santo vive en mí, ¿qué significa ser lleno de Él? Ok, pastor, yo creo en Jesús como mi Salvador. Usted me está diciendo que la plenitud del Espíritu Santo vive en mí. Pero ¿qué significa ser lleno de Él? Bueno, otra vez Efesios 5:18. Pablo dice las siguientes palabras. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo está aquí usando una analogía para hacernos o ayudarnos a entender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y está usando una analogía de un ¿qué? De un borrachito, ¿cierto? Lamentablemente todos hemos conocido a una persona que está dominada por el alcohol. ¿Cómo se ve una persona borracha? Pierde el control de todo su cuerpo, pierde el control hasta de sus emociones. Hay borrachos que se la pasan riéndose por todo, hay borrachos que se la pasan llorando por todo, hay borrachos que pierden el control de sus emociones, ¿sí? Pierden el control de su cuerpo, pierden el control de sus recuerdos. Hay algunos que ya llegan al límite y hasta ni se acuerdan qué fue lo que pasó la noche anterior. Entonces, sabemos lo que le ocurre a una persona que se embriaga con vino, ¿cierto? Pierde el control de todo su ser. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo en este texto, así como el alcohol produce ese efecto en una persona que se deja consumir por el alcohol, permitan que el Espíritu Santo les domine toda su vida, que Él sea el encargado de controlar sus emociones, su voluntad, sus relaciones, su forma de comunicarse con el Señor, que Él les domine la vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, en términos prácticos, ¿eso cómo se ve? Y es que, antes de responder a esa pregunta, yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, hemos vivido días llenos del Espíritu Santo, pero ni nos damos cuenta, ni lo sabemos. Y si no es hasta que entendemos esto, empezamos a percibirlo. ¿Cuáles son esos días en los que vivimos llenos del Espíritu Santo? Hermanos, cuando nos fluye de forma natural hacer la voluntad de Dios. Hay días, y creo que hablo por todos, en la que nos levantamos y queremos orar. Hay días en que nos levantamos y queremos abrir las Escrituras. Hay días en que salimos a enfrentar el día a día y no queremos deshonrar al Señor y nos apartamos del pecado sin ningún esfuerzo. Hay días en que el esposo puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay días en que la esposa puede someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Y hay días en que los hijos honran y obedecen a sus papás como se debe. Y fluye de forma natural. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Hemos tenido días así. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Porque la carne puede producir algo de eso? No. La carne produce destrucción y muerte, que es lo que hemos leído. Entonces, si hemos tenido días así, es porque el Espíritu Santo está controlando nuestra vida y gloria a Dios. Amén. Pero ¿y qué de los otros días? Porque también la realidad del cristiano es que hay días en los que no quiere orar, ¿verdad? Hay días en los que no quiere leer la Biblia, hay días en que no quiere obedecer al Señor, hay días en que quiere dejarse llevar por su naturaleza pecaminosa. Ese día, que no sé si son más días o menos días en su realidad,
ese día necesitamos rendirnos, como todos los días, a la voluntad de Dios. ¿Se identifica con los dos casos que le estoy mencionando? Le voy a presentar a un amigo que estoy seguro que es un hombre lleno del Espíritu Santo y que nos va a hablar de uno de sus días en los que precisamente que nos va a hablar de uno de esos días en los que describe esto que le estoy diciendo. ¿Cuál es ese amigo? Ese amigo del que le estoy hablando es el mismo escritor de Gálatas que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este amigo del que le estoy hablando es el mismo escritor de la carta a los Corintios, donde le dice a la iglesia: yo fui llevado al cielo y me fueron reveladas cosas que a ninguno de ustedes les puedo contar. Tengo misterios guardados aquí que no les puedo revelar. ¡Wow! Ese mismo amigo del que le voy a hablar es el mismo que dice en Gálatas que fue discipulado por el mismo Jesús durante 2 años por allá en Arabia. Pastor, usted que está hablando, lea Gálatas. Ese mismo escritor, el mismo amigo del que le voy a hablar, es el que dice en Filipenses: ya para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mismo escritor de Gálatas que también dice, creo que ya se lo dije: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, he sido crucificado juntamente con Cristo. Y si nos quedamos con esos pasajes, ¿de qué amigo le estoy hablando? ¿Cómo se llama? Paulito, ¿cierto? Don Pablo, el apóstol Pablo. Si nos quedamos solo con esos pasajes, ¿qué idea se nos queda de ese hombre de Dios? ¡Wow! O sea, estoy lejos y distante de él. Se le nota que es un hombre lleno del Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo, por todo esto que está diciendo. Pero gracias a Dios, bendito sea Dios, que Pablo dejó escrito el capítulo 7 de Romanos, donde ese mismo hombre que dice estas cosas que le acabo de mencionar, dice lo siguiente. Y antes de entrar a este texto que voy a leerle, déjenme decirle que yo aquí no estoy hablando de la salvación. Aquí no estoy hablando de que si se gana o se pierde la salvación. Aquí estoy hablando del dominio del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. ¿Está bien? ¿Qué escribe Pablo de su realidad de un día con el Señor? Entonces, hay días en los que estoy seguro que Pablo vivía feliz en la voluntad de Dios, pero esto también está escrito acá. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 24. Lo lee atentamente conmigo y después se lo explico. Es un juego de palabras que utiliza Pablo aquí. Puede llegar a ser un poco enredado, pero se lo voy a explicar. Dice Pablo: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, termino haciendo lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, lo que termina haciendo está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿De qué ley está hablando aquí? De la voluntad de Dios, de lo que está escrito en su palabra, ¿cierto? Si él dice que lo que termina haciendo es incorrecto, eso demuestra que él está de acuerdo con que la palabra de Dios es buena. Entonces, dice Pablo, no soy yo el que hace lo que está mal, ¿cómo así? Sino el pecado que vive en mí. Ya voy para allá. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Le pregunto, hermano en Cristo, ¿usted ama la ley de Dios con todo su corazón? Pablo dice: yo amo la voluntad de Dios, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí.
soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Al final voy a terminar leyendo la respuesta que encuentra Pablo a estas preguntas. Pero permítame conversar con usted un momento de lo que está ocurriendo aquí con Pablo. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Pablo? Pablo es como si dijera: yo conozco la voluntad de Dios, sé lo que es correcto, creo que es buena, creo que es agradable, creo que es perfecta, la escucho, que es lo mismo que le narraba al principio cuando venimos a la iglesia y escuchamos los mandamientos de Dios. Queremos hacerlo, pero Pablo dice: pero me encuentro con un problema y es que no lo puedo hacer. Entonces, traigo unos ejemplos. Es como si Pablo estuviera diciendo: un día me levanto, sé que tengo que leer las escrituras, sé que tengo que orar, sé que tengo que ayunar, sé que tengo que amar a mi esposa de determinada manera y todo lo que hemos hablado, pero me estrello con la realidad de que termino haciendo algo contrario. Y le pregunto: ¿eso significa que Pablo no está lleno del Espíritu Santo? No, es un hombre lleno del Espíritu Santo que está teniendo uno de esos días en los que su carne no quiere dejarse dominar por el Espíritu. Aquí Pablo está hablando de una batalla que todo creyente, y se acuerda que le dije al principio que le iba a traer más un problema que una solución, que todo creyente debe librar, una batalla que todo creyente debe librar contra su carne cuando ella no quiera obedecer la voluntad del Espíritu Santo que vive en él. Y esa batalla también la describe Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Por eso les digo, dice Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa, y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Voy a tratar de aterrizar, voy a hacer mi mayor esfuerzo de aterrizar esto que le estoy diciendo a la vida diaria del cristiano. Otra vez, hay días en los que nos fluye de forma natural vivir en la voluntad de Dios. Amén. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero hay otros días en los que nos va a costar un montón obedecer la voluntad de Dios porque la carne quiere esclavizarnos otra vez. Y esa es la batalla de la que Pablo está hablando aquí. Por lo tanto, creyente, si hay un pecado en el cual tú ya dijiste: no lo quiero seguir intentando más, pues creo que te estás rindiendo de la forma equivocada. Porque si estás enfrentando ese pecado en tus fuerzas, efectivamente la carne produce destrucción y muerte. Pero vas a tener que luchar contra esas conductas equivocadas en el poder del Espíritu. Hay una lucha diaria que todo creyente tiene que tener para vivir en el Espíritu. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo o lo estoy complicando un montón? Querido creyente, ¿tú amas la voluntad de Dios? ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Ok, te voy a enseñar. Ya te enseñé que el Espíritu Santo vive en ti en toda su plenitud, que la voluntad de Dios está en ti y el Espíritu Santo quiere hacer su voluntad en ti. Ahora te voy a enseñar cómo ser dominado por el Espíritu Santo, cómo peleo esa batalla, qué es lo que tengo que hacer. Tercer y último punto: ¿qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo gobierne mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que el Espíritu Santo gobierne mi vida? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque, mis hermanos, cuando hemos dejado que nuestra carne gobierne, ¿qué hemos cosechado? Lo que hemos leído en estos últimos domingos: destrucción y muerte.
cuando nos hemos dejado dominar por el orgullo, por el ego, por nuestros pecados, pues nos trae problemas a nuestra vida. Entonces un creyente dice, yo no quiero pecar más, como lo dice Pablo aquí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hago para que realmente el Espíritu Santo gobierne mi vida? Y nos vamos a pasos prácticos. Lo primero es creer y entender lo que te estoy diciendo, que vamos a pelear es en el poder del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 2, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El poder del Espíritu, quien nos dio vida, nos ha dado la libertad del poder ¿de qué? Del pecado. Ya el pecado no nos domina. Nos ha dado libertad frente al pecado. ¿Crees eso? Ok. ¿Cómo se pelea esa batalla? En los días en los que no queremos ser dominados por el Espíritu Santo. Tengo un pequeño acróstico en su material que vamos a escribirlo completamente y ya le explico qué significa cada palabra. La primera es reconoce, ora, confía, actúa y finalmente agradece. Reconoce, ora, confía, actúa y agradece. Roca con doble A. ¿Cómo se pelea en el espíritu? Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que eres débil. Identifica tu pecado, reconócelo. Soy orgulloso, soy mentiroso, no logro amar a mi esposa como se debe, no logro amar a mi esposo como se debe, no logro honrar a mis papás como se deben. Reconoce tu pecado, porque qué grave es cuando alguien no reconoce el problema en el que está. Es como en los alcohólicos anónimos o los que buscan ayuda en las drogas. Lo primero que tienes que reconocer es que tienes un problema. Mientras que tú estés en la etapa de negación, no vas a poder dar pasos hacia adelante, ¿cierto? Tienes que reconocer, tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. Reconócela, eso es lo primero. Y una vez que tengas identificado cuál es la maldad de la que quisieras abandonar, pues no vas a pelear en tus fuerzas, sino que te vas a poner de rodillas y vas a orar al Señor todos los días. Señor, soy un pecador. Señor, soy débil y este pecado me está destruyendo la vida. Necesito que vengas en mi ayuda, porque las veces que he tratado de dejarlo en mis fuerzas no he podido. Pero tú puedes ayudarme, Señor, porque tú tienes misericordia y piedad de mí. Porque eres consciente de que ese pecado te está destruyendo. Oras al Señor. ¿Cuántas veces oras al Señor? Como la viuda que le rogaba al juez insistentemente que le ayudara con algo. Todos los días iba delante del juez y le decía, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Asimismo el creyente que sabe que no puede abandonar un pecado debe ir al Señor y decirle, ayúdame, 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 porque si sigo viviendo mi vida bajo mi carne la voy a terminar destruyendo y necesito que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Ora fervientemente. El creyente realmente quiere vivir en la voluntad de Dios y se entera, se da cuenta de que no puede. Va al Señor y se humilla y le dice, soy débil, ven en mi ayuda. Reconoce tu maldad, ora al Señor fervientemente todos los días, confía en las promesas del Señor. Entonces una de las promesas del Señor es que el Espíritu Santo te da el poder para librarte del pecado. Cree en esa promesa. Otra promesa del Señor es que Él no va a permitir que te expongas a una tentación más grande de la que no puedas soportar. La hemos leído, ¿lo recuerdan? El Señor no va a permitir que pases por una situación más difícil que la que no puedas soportar. Eso dice la Escritura. Entonces levántate ese día confiando en la promesa del Señor. Recuérdate, creyente, todos los días que el Espíritu Santo vive en ti, que el Señor no te deja solo, que Él está ahí contigo. Confía en las promesas del Señor. Luego actúa conforme a lo que está escrito. Sí, aquí hemos predicado muchas veces de que descansamos en la gracia del Señor, que Él hace absolutamente todo por nosotros, pero Él nos lleva también a actuar.
a alejarnos de las cosas que sabemos que nos exponen a eso que nos está destruyendo la vida. Y hay que actuar, porque hay algunos que se quedan quietos, cruzados de brazos, diciendo: el Señor me va a quitar este pecado. Sí, pero el Señor también te lleva a hacer lo necesario para que abandones ese pecado. Actúa conforme a lo que está escrito. Ahí está la palabra de Dios que te dice qué es lo que debes hacer con ese pecado que tanto te asedia. Actúa. Poco predicamos de ese texto en el que Jesús le dice a algún grupo de personas unas frases fuertes, porque le tememos. A veces yo le temo un poco a ese texto, pero es que ahí nos está hablando de actuar. ¿Que es mejor quitarte un ojo y entrar tuerto al reino de los cielos, que con los dos ojos y entrar a dónde? Al infierno. Que si tu brazo te es ocasión de caer, es mejor cortártelo y entrar con un solo brazo al reino de los cielos y no con los dos brazos al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Haz lo que tengas que hacer. Tienes al poder del Espíritu Santo obrando en ti. Él te da el poder y la fuerza para hacer lo que tienes que hacer para honrar al Señor. Y lo último, agradece a tu Señor. ¿Por qué tenemos que agradecer? Bueno, ese texto que acabo de mencionar de Pablo, de Romanos 7, donde Pablo termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de maldad? Pues Pablo encuentra la respuesta en Romanos capítulo 7, versículo 25. Lo tenemos, ¿cierto? Dice Pablo: gracias a Dios. La respuesta está en ¿quién? En Jesucristo nuestro Señor. Pablo no dice: la respuesta está en que te esfuerces más por obedecer la ley. La respuesta no está en que te golpees más, en que te des más látigo. No, la respuesta a esta problemática de no poder hacer completamente la voluntad de Dios está en que, gracias a Dios, la respuesta es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? Porque para los que estamos en Él ya no hay ninguna condenación. Él ha sido enviado para pagar por todos nuestros pecados. Dice Romanos 8 que fue enviado en un cuerpo como el nuestro para que se sacrificara y en Él fueran hechos y en Él se pusieran los pecados de todos los creyentes. Y entonces, aunque todavía tenemos esa lucha interna por querer obedecer la voluntad de Dios, ya no tenemos que andarnos preocupando por si somos salvos o no, porque en Cristo hemos sido salvos. Entonces, el consuelo de Pablo aquí es: gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Agradece que por cada mirada que le des a tu pecado, mira 7 veces al Señor. Por cada mirada que le des a tu pecado, mira 7 veces al Señor y agradece lo que Él hizo por ti. Señor, no puedo vivir completamente en tu voluntad, pero descanso en que Jesús me salvó y en que en Él soy perdonado. Descanso, Señor, en que el Espíritu Santo mora en mí y te ruego que tomes el control de mi vida. El creyente maduro, mire, la madurez cristiana no es como una escalera, y no es que alguien esté en el escalón 10, en el escalón 15, en el escalón 1. No. ¿Sabe cuándo es el creyente maduro? Cuando sabe que necesita de esto todos los días de su vida. Desde el primer día que conoció a Cristo necesita rendirse, y aun cuando lleve 25 años en el evangelio no necesita a Cristo de la misma forma. Ese es el creyente maduro, el que aprendió a rendirse a la voluntad del Señor y a decir: te necesito, te necesito. ¿Cuántas veces vamos a tener que vivir este acróstico en nuestras vidas? Hermanos, todos los días. Cerrando con nuestra serie de familia. Caballero, esposo, ¿usted quiere amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Esposa, ¿usted quiere someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo? Hijos, ¿quieren honrar y obedecer a sus papás como lo demanda la Escritura? Necesitamos tener nuestra familia cimentada sobre la roca, y ese es el título de mi enseñanza. Mientras que tu familia diariamente, mientras que tú como integrante de tu familia
no esté cimentado en esto que te acabo de enseñar todos los días de tu vida, vas a construir tu hogar sobre escombros. Y ese hogar no le va a dar la gloria al Señor, va a terminar fracasando. Pero mientras que tú vivas esto todos los días, vas a poder construir tu hogar sobre la roca. Familia sobre la roca. ¿Se comprometen, familias? Necesitamos del Espíritu Santo. Tómese unos instantes allí para meditar en esto que le he enseñado. Mire, hice mi mayor esfuerzo por explicarle esto. No es fácil, ¿oyó? Pero con que usted me haya entendido que hay pecado en su vida y que necesita al Señor, me doy por bien servido. Me doy por bien servido. Inclina allí sus rostros si quieren y oren juntos al Señor mientras que suena la música.